Muy buenas combatientes y bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat Mobile. Estamos en un nuevo video, una nueva tier list, pero ahora toca los personajes de diamante. Comenzando con la tier list, tenemos 5 niveles, al igual que en los personajes de oro, pero acá iniciamos con el nivel lo mejor de lo mejor, que para mí son los amos supremos de todo el juego, los mejores personajes sin duda de todo Mortal Kombat Mobile. Bajando un poco el nivel tenemos muy buenos personajes, decentes, malos, y para eso mejor te consigas un personaje de oro, que son los peores personajes de diamante, que para mí incluso son superados por algunos personajes de oro. Y ahora sí comenzamos la tier list con uno de los personajes más rotos de todo el juego en la actualidad, que es Fujin MK11. Obviamente este personaje tiene que ir en lo mejor de lo mejor. Su pasiva está ultra rotísima, desactiva los specials y también ralentiza una barbaridad. Muy roto ese personaje. Continuamos con otro MK11 que es Shang Tsung, que este es muy bueno, pero para mí no alcanza a ser de los mejores, así que simplemente muy buen personaje. Continuamos con el tercero, que este es Ronin Kitana, y este se nos va al primer decente. No está nada mal, pero para mí le falta un poco para ser de los mejores igual. Continuamos con Deborah. Ok, este personaje ya saben a dónde se va. Para mí hay mejores personajes de oro que superan a esta Deborah. Lo único que la hace especial es ser de diamante y tener ese cuarto espacio para el equipamiento, nada más. Continuamos con Jade de Mortal Kombat 11, que este sí, me encanta bastante este personaje, pero siento que le falta un poco más para ser de los mejores, así que simplemente se va a muy buen personaje. Está muy genial, pero siento que le falta mucho para ser de los mejores, o por lo menos un poco, unas cuantas mejoras y estaría bien. Continuamos con Scorpion Demoníaco. Igual, muy buen personaje, pero no está de los mejores por lo menos. Así que se va a muy bueno. Erron Black. Ok, este sí. Merecido lugar el muy bueno. Está bastante bien. Scorpion de Guerra Fría. Ok, otro muy buen personaje, los de Guerra Fría. Tremor Dragón Negro. Igual, sus dos formas, su pasiva, su primer y segundo special están bastante bien. Muy buen personaje. Cassie Cage de Fuerzas de Asalto. Está genial. Igual, muy buen personaje. Nos pasamos a Jax. Jax clásico. Ok, con este personaje la verdad no lo veo del todo mal. Así que no creo que esté de los peores de diamante, pero tampoco está decente, así que se nos va a malo. Está bien, su segundo special. Su pasiva es un asco, la verdad. Pero su segundo special lo salva. Tenemos a Erron Black, Día de Muertos, con este personaje igual, muy bueno, la verdad. Tenemos a Kano, que antes, hace muchas actualizaciones, yo le pondría acá, de lo peor que tenemos, pero ha recibido tantas mejoras, su brutality, su pasiva, que ya va subiendo a un personaje decente, más o menos está bien Kano. La velocidad de ataque aún así no me gusta, se me hace algo lento comparando con otros personajes, pero está bastante bien. Continuamos con Asesina Kitana. Este personaje igual, muy bueno. Muy buen personaje, su pasiva, su primer special, está bastante bien esa Kitana. Continuamos con Jade. Jade Día de Muertos. Igual, su segundo special de este Jade me encanta, es muy buen personaje. El primero, bueno, clásico de toda Jade. El segundo refleja el daño y eso está bastante bien. Con el equipo Día de Muertos, mucho mejor. Tenemos a Freddy de Pesadilla y a Cab. Este es el segundo personaje que se va a lo mejor de lo mejor. Esto es opinión personal más que todo mío. Que este personaje Freddy con su primer special tiene trampa. El segundo special tiene un escudo que es de los más fuertes que he visto hasta ahora en el juego. Y también su pasivo está bastante bien, los golpes críticos que mete algunos personajes está brutal este personaje. Lo único que le faltaría es una forma de regeneración, pero a mí se me hace uno de los mejores y que quisiera tener a Fusión X. Después tenemos a otro de los mejores personajes del juego, que es Liu Kang, Dios del Fuego y del Trueno. Este sí se va a lo mejor de lo mejor, está rotísimo este personaje. Y mientras más avance la batalla, más fuerte se va a hacer. Así que, sí o sí, está en lo mejor de lo mejor acá. Continuamos con Kung Lao, Círculo de Sombras. Se va muy bueno, lo pondría
en el primer lugar, pero el primer special sigue siendo Kung Lao. El segundo está bastante bien, el escudo que tiene, y la pasiva es una probabilidad de suerte, ¿no? Así que se nos va muy bueno por poco. Unas mejoras más y yo creo que sí estaría en los mejores personajes. Después tenemos al Joker, al Guasón. Este personaje que tanto lo he esperado, pero no es de los mejores para mí. Así que se va a decente. No está nada mal, pero para ser un personaje de diamante comparando con los otros, sí se va a decente. Luego tenemos a Leatherface. Este personaje para mí se hace el peor del equipo pesadilla. Y con eso se me va a decente. La verdad, este personaje no me convence mucho y su pasiva tampoco me agrada. La velocidad de ataque, el daño y la salud no están nada mal, pero tampoco de los mejores. Continuando tenemos a Sub-Zero de Guerra Fría. Este personaje sí o sí se nos va a muy bueno. Está bastante bien. Después tenemos a Raiden de MK11 y se me va a decente. No a malo, sino a decente porque tampoco está del asco total este Raiden. Está más o menos bien. Luego Kenshi. De forma individual este Kenshi yo lo voy a colocar en decente. Con el equipo Ronin es obvio que es mucho mejor, pero solo me parece un personaje decente para ser de diamante. Lo más fuerte sería su segundo special, pero no me gusta que su primer special no drene poder. Ese es el gran problema que tengo con este Kenshi comparando con los otros personajes de oro incluso. Continuando tenemos a Takeda Ronin. A comparación de Kenshi, este sí me gusta bastante y su segundo special es uno de los más fuertes igual de todo el juego que vi. Así que se me va a muy buen personaje. Está bastante bien ese Takeda. Scorpion, fuerza de asalto. ¿Saben el cariño que le tengo a este personaje? Las veces que he jugado con él. Y sinceramente yo le pondría acá al primer lugar lo mejor de lo mejor. Pero el problema ya que tengo con este Scorpion es que lo están nerfeando poco a poco. Porque antes la única contra de Scorpion fuerza de asalto era Shao Kahn con su segundo special. Ahora con tantas brutalities al pobre Scorpion no puede salvar a sus compañeros sin cabeza. Con tantas brutalities que hacen, ya más de la mitad de los personajes de diamante tienen su brutality, así que este Scorpion simplemente se queda muy bueno. Está bastante bien, la verdad, pero lo nerfearon un poco con tantas brutalities que tenemos ahora. Repito, no puedes salvar a personajes sin cabeza o sin piernas por las brutalities, así que se me va a muy bueno. Continuando con Raiden de Injustice 2. Muy buen personaje, me encanta bastante. Los combos que tiene, el segundo special está bastante bien. El primer special, claro, lo clásico de todo Raiden, pero el segundo special y el finalizador de combo que tiene está bastante bien. Continuamos con Jade Asesina. Este personaje igual muy bueno. Su pasiva una de las más molestas de todo el juego y se merece estar acá. Muy buen personaje. Jax, Círculo de Sombras. Ok, a diferencia de este, su pasiva se me hace más inútil todavía. Así que se me va a... Mejor te consigues un personaje de oro antes de este Jax. Porque, repito, de estos personajes lo único que les hace bueno, comparando con los de oro, es que tienen un cuarto espacio para el equipamiento. De ahí hay mejores pasivas en algunos personajes de oro. Luego tenemos a Cabal de Mortal Kombat 11. Decente. Otro MK11 que va a decente porque se me hace un poco más lento a como era antes. Y además su pasiva no está del todo bien comparando con otros personajes de diamante. Obviamente su salud y su daño están decentes igual. Terminator Guardián. Este personaje hay un problema y es que si no lo equipas con equipamientos de regeneración de salud, su pasiva no te va a servir mucho. Así que se me va a decente. Está bastante bien. Decente. Cabal del Dragón Negro. Igual, otro personaje que se va decente. Después, clásico Liu Kang. Obviamente este personaje tiene que ir de los mejores de todo el juego.
Incluso al principio porque está ultra rotísimo, de los mejores 3 sin duda de todo el juego, sea de bronce, de plata, de oro o de diamante, de los mejores que tenemos. Kitana Día de Muertos. Con este personaje se me va a muy bueno. Su pasiva está bastante bien. Su primer y su segundo special están más o menos decente, pero su pasiva lo mejora bastante a este personaje. Kitana Círculo de Sombras. Ok, este personaje igual me gusta bastante. Su pasiva está bastante bien. El primer y segundo special, bueno, casi lo clásico de una Kitana. El daño y su salud está bastante bien. Tenemos a Liu Kang Círculo de Sombras. Este personaje la verdad me encanta mucho, pero mucho. Sus golpes letales, su segundo special. El primero, yo lo voy a poner acá arriba, a lo mejor de lo mejor que tenemos. Los 3 Liu Kang se me hacen completamente rotos, están ultra fuertes en el juego. Así que se me va al primer lugar. Continuando con Scorpion de Mortal Kombat 11, obviamente tiene que ir en lo mejor de lo mejor que tenemos en el juego. Está ultra fuerte, los combos infinitos incluso que te puede hacer con sus ataques básicos, su primer special. La pasiva no está del todo, o sea, no es de los mejores que tenemos, pero la velocidad de ataque, su primer y segundo special, repito, es una bestia este Scorpion, bastante bien. Tenemos a Reptil Clásico. Me gusta bastante. La agilidad que tiene este personaje es muy rápido. Su segundo special es una agarre que baja bastante bien. Se va a muy buen personaje. Continuamos con Rain Clásico Rain. Está bien. Su pasiva no es de las mejores, pero pega bastante bien. Puede ser muy molesto dependiendo qué perjuicio toque al rival, ¿no? Así que se va a muy buen personaje. Shao Kahn. Se me va decente. Lastimosamente es uno de los personajes con muy alto daño, pero es muy lento. Así que por eso se va decente. Sus primer y segundo special están genial, no me malentiendan. El segundo special es como si tuviera la primera brutality de todo el juego con el segundo special, que no es una brutality como en sí, pero estaba genial. Pero es algo lento. Con unos equipamientos de velocidad obviamente mejora, pero es la gran desventaja de este Shao Kahn. Tenemos a Terminator Destino Oculto. Muy bueno, el mayor tanque que tenemos en todo el juego. Bastante bien este Terminator, su primer y segundo special. Un tanque en toda la palabra, se va a muy buen personaje. Después, Guerra Fría Scarlet. Se va decente. No me gusta mucho su pasiva, no está mal del todo. La velocidad de ataque está más o menos bien. El daño y la salud están bien igual. Después, Noob Saibot. Se va decente. Porque yo les digo que la pasiva de la marca de la muerte se puede conseguir fácilmente en el árbol de talentos. Y eso lo pueden tener personajes de oro igual sin ningún problema. La gran fortaleza de este Noob Saibot para mí es su segundo special y la sombra que tiene. Está bastante genial este Noob Saibot, pero la pasiva no me convence del todo. Ese es mi gran problema con este personaje. Después a Sub-Zero de Mortal Kombat 11, igual, decente. No lo pongo en muy malo, sé que es algo lento, pero está bastante bien. Su segundo special es lo mejor que tiene. Y su pasiva con los otros de MK11, bueno, es un Mortal Kombat 11, tiene que estar bien, por lo menos este personaje. Clásico Goro. Te me vas a conseguir un oro mejor que Sub-Zero Gran Maestro, casi tiene la misma pasiva, pero sin el daño. Así que, no. Incluso hay varias formas de contraer a este Goro, su pasiva. Tanto con Sonya Blade Copa Combat como con Scorpion se puede contraer fácilmente su pasiva. Y es uno de los personajes de diamante que estaban casi desde el principio, creo. Así que, no. Le falta una mejora a este Goro, urgente. Continuamos con Nightwolf de MK11, se nos va a decente. No es de lo mejor, pero tampoco está del asco igual. Su pasiva, más o menos.
La velocidad de ataque está bastante bien. El daño y la salud, igual, ¿no? Promedio de un personaje de diamante. Luego tenemos a Jason Pesadilla, muy buen personaje. Su primer y segundo special me encantan bastante. La pasiva es de probabilidad, depende de la suerte que tengas, así que se va muy buen personaje igual. Está bastante bien ese Jason. Quan Chi, uno de mis personajes favoritos y si fuera por mí le pondría en el primer lugar, lo mejor de lo mejor, pero se queda un poco corto para eso, así que se nos va a muy bueno. El escudo está decente, la verdad. El primer special igual, decente. El segundo special que tiene este Quan Chi, el escudo que da otro nivel. La pasiva que tiene con los de su equipo de Círculo de Sombras está bastante bien. Pero lo mejor que tiene es su segundo special. Está bastante bien ese Quan Chi. Continuando tenemos a Raiden clásico. Este personaje se nos va a muy bueno. La pasiva está bastante bien. El segundo special, muy bueno este Raiden. El primer special, bueno, se quita los efectos negativos. Esto igual tienen los otros personajes de Raiden, pero la pasiva está bastante bien. Si lo sabes jugar e intercambias entre tus personajes, se puede sacar mucho provecho a esa pasiva. Puede darte mucha ventaja. Después tenemos a Rain de MK11. Muy buen personaje. Igual, el efecto de empapado que tiene este personaje, la ralentización que da ese efecto negativo, está bastante bien. Con su primer y segundo special, pues, está bien. Luego tenemos a Voraz Milena. Sí o sí se nos va a lo mejor de lo mejor del juego. Este personaje es otro nivel. Su pasiva, si no bloqueas esa pasiva, te hace un combo que te derrota al personaje totalmente. Su segundo special da regeneración y el daño y la salud está rotísima. Este personaje, esta Milena Voraz, sí o sí, lo mejor de lo mejor que tenemos. Luego Sindel de MK11. Este personaje se nos va a muy bueno. No son de los mejores, pero siento que está mejor que el promedio de personajes de diamante. Así que se nos va a muy buen personaje. La pasiva está bastante bien. El primer y segundo special, bueno, el segundo es más fuerte para mí, aunque el primero, que es ruptura de escudo, igual. Dependiendo del contrincante puede ser muy bueno. Luego tenemos a Asesina Scarlet. Este personaje se me va a malo. No le encuentro mucho sentido a este personaje. Lo pondría en decente igual. Pero a las Scarlet en el juego no siento que se les haya hecho mucha justicia. Así que se me va a mal personaje por poco. Estaría en decente, pero no me convence mucho. Luego Scarlet de MK11 se me va a un personaje decente. Es que es un Mortal Kombat 11. Tratan de hacer fuerte a estos personajes. Después tenemos a Guerra Fría Sonya Blade. Este personaje se me va a muy bueno. Su segundo special, el escudo de hielo que da al equipo, está bastante bien. Tiene poder drenado. Y el primer special de Sonya, bueno, clásico de toda Sonya Blade, pero la pasiva y el segundo special es lo mejor que tiene. Johnny Cage, fuerza de asalto. Ok, este se me va sí o sí a lo mejor de lo mejor. De los personajes más usados en todo el juego, sin duda, está más que bien este Johnny. Y por último tenemos a Sub-Zero de Círculo de Sombras. Obviamente, lo mejor de lo mejor. Este Sub-Zero es para mí el mejor Sub-Zero de diamante de todo Mortal Kombat Mobile. Uno de los mejores, su pasiva, su segundo special. Señor, ¿qué segundo special que tiene este? Causa un daño igual o quizá algo igual al de clásico Liu Kang. Lo vi ahí por unos millones, unos críticos y unos letales en su segundo special, que maravilloso este personaje. Y bueno, combatientes, así quedaría la tier list de los personajes de diamante. En el primer lugar, lo mejor de lo mejor, los personajes más rotos y más fuertes de todo el juego, que son Liu Kang, Fujin, Freddy Krueger, Liu Kang Dios del Fuego, Liu Kang Círculo de Sombras, los tres Liu Kang en lo mejor que tenemos.
Scorpion de MK11, Milena Voraz, los combos que tiene, Johnny Cage, el segundo special, el poder drenado, está bastante bien. Sub-Zero con el segundo special, este Sub-Zero es de los personajes más perfectos igual que hay en todo el juego. Con eso tenemos los muy buenos personajes que la gran mayoría está bien. Si ven, los promedios están en muy buenos personajes y eso es porque un diamante tiene que ser bueno, por algo es diamante. Fuera del cuarto espacio de equipamiento, la pasiva tiene que estar bastante bien, decente, y con estos personajes para mí lo hicieron bastante bien. Son muy buenos y quizá dependen un poco de la estrategia que se tiene que usar. Con un poco de práctica incluso pueden ser mucho mejores. Luego tenemos a personajes decentes, que algunos dependen de su equipo o de equipamientos fuertes, como el caso de Keino. Puede mejorar bastante con los equipamientos, al igual que Shao Kahn. Puede mejorar bastante con una carta de velocidad de ataque. Y Terminator, lo mismo, con una carta de regeneración de salud, puede estar bastante bien. Noob Saibot, bueno, pobre Noob Saibot, para mí se queda acá. Su pasiva no es la gran cosa y lo más fuerte que tiene es su segundo special. Después tenemos a malos personajes que solamente son dos, que es Jax, clásico, lo salva su segundo special, la pasiva está... No, nada bien. Igual Scarlet, asesina, no me parece muy buena, así que por eso se va a malo. Y por último, lo mejor que te... mejor que te consigas un personaje de oro a estos personajes que, ya les digo, lo que les hace especial es el cuarto espacio de equipamiento que tienen por ser diamante. El daño y la salud que tienen estos personajes son típicos de un personaje de oro. No, de diamante, perdón. Promedio, la pasiva y la velocidad de ataque que tienen no me convencen para nada. Y bueno, combatientes, ojalá les haya gustado el video. Cuídense, esta es la tier list, ¿están de acuerdo o no? Porque la gran mayoría de los personajes está en muy buenos. Y es que los diamantes tienen que estar muy bien en el juego. Con esto acabo el video, combatientes. Cuídense, suerte en sus batallas, en su torre, en su vida. Chao, chao.